¿Qué onda, cabrones de mierda? Les habla Homero y como ya pudieron ver en el título, hoy les traigo una iceberg así nomás de las peores torturas para el ser humano a lo largo de la historia. Aclaración. Es difícil poner algunas torturas en el primer nivel, o sea el más leve, ya que todas las torturas son fuertes para cualquier ser humano y causan dolor físico como psicológico, pero eso no es impedimento, así que hoy veremos el iceberg de las torturas. Comenzamos. El escarnio público era una forma de castigo y humillación utilizada durante la Edad Media como una manera de disuadir el comportamiento considerado como delito o inmoral. Consistía en exponer a la persona condenada frente a la comunidad, a menudo en lugares públicos, donde podía ser objeto de burla, insultos y desprecio por parte de los espectadores. Algunos detalles adicionales. Cuando la persona condenada era llevada a una plaza o lugar público, como la plaza del pueblo o la plaza del mercado. Una vez en el lugar designado, la persona era sometida a diversas formas de vergüenza y humillación. Esto podía incluir insultos verbales, lanzamiento de objetos, escupitajos e incluso agresiones físicas leves por parte de la multitud. La tortura de la rana venenosa es un método de tortura que se ha utilizado en algunas culturas indígenas de América del Sur, especialmente en la región amazónica. Consiste en atar a la víctima y colocar una rana venenosa en un recipiente o bolsa sobre su cuerpo. A medida que la rana se siente amenazada, libera su veneno, lo que causa un intenso dolor y, en algunos casos, la muerte. Este método ha sido utilizado como una forma de castigo o coerción en algunas comunidades indígenas, aunque no tan conocida. La tortura del calabozo o de la mazmorra era un método de tortura común en la Edad Media. Consistía en encerrar a la víctima en un pequeño espacio oscuro y estrecho, a menudo subterráneo, conocido como calabozo o mazmorra. La falta de luz, el confinamiento y la falta de ventilación causaban angustia mental y física en la víctima. Además, el encierro prolongado podía llevar a la desnutrición, la deshidratación y otras condiciones médicas graves. Esta forma de tortura se utilizaba como castigo para los prisioneros o como medida para obtener confesiones. Como siempre. La aplastapulgares es otro de los dispositivos de tortura utilizados durante la Edad Media, diseñado para infligir un dolor intenso y castigar a los acusados de diversos delitos o para extraer confesiones. El aplastapulgares es un dispositivo relativamente simple pero extremadamente doloroso. Está compuesto por dos barras de metal paralelas conectadas por tornillos ajustables. Los pulgares del prisionero se colocan entre estas barras, y al girar los tornillos, las barras se acercan, aplastando los pulgares. El prisionero colocaba sus pulgares entre las barras metálicas. Luego, el verdugo ajustaba los tornillos para que las barras se cerraran lentamente, ejerciendo una presión creciente sobre los pulgares del prisionero. La presión producía un dolor excruciante y podía causar la fractura de los huesos, aplastamiento de la carne y los nervios, y daño permanente a los pulgares. El propósito principal del aplastapulgares, como muchas otras herramientas de tortura, era doble. La ducha escocesa es una técnica de tortura que implica alternar entre chorros de agua caliente y fría de manera repetida. Esta práctica causa un gran malestar físico y psicológico debido al cambio abrupto de temperaturas. El agua caliente puede causar quemaduras leves, mientras que el agua fría puede inducir hipotermia si la exposición es prolongada. Estos cambios de temperatura pueden provocar un shock térmico, haciendo que el cuerpo entre en un estado de alarma con respuestas fisiológicas de estrés. La alternancia constante de temperaturas desorienta a la víctima, haciéndola perder la noción del tiempo y el espacio, lo que aumenta la sensación de vulnerabilidad y desesperación. El dolor y el malestar físico resultante, combinados con la expectativa del próximo cambio de temperatura. La jaula colgante era un método de tortura y ejecución utilizado durante la Edad Media, especialmente en la Europa medieval.
Consistía en encerrar a la víctima en una jaula de metal o madera y colgarla en un lugar público, como una plaza o una muralla de la ciudad. La víctima quedaba expuesta a la intemperie y al escarnio público mientras estaba suspendida en la jaula, a menudo durante días o semanas. Este método era utilizado como una forma de castigo extremadamente cruel y como una advertencia para otros. La experiencia de estar encerrado en una jaula colgante era extremadamente angustiosa y a menudo resultaba en lesiones graves o la muerte debido a la exposición prolongada y la falta de alimentos y agua. El enclavamiento de manos, también conocido como la doncella de hierro de manos, era un instrumento de tortura diseñado específicamente para aplicar tormento a las manos de la víctima. Consistía en una caja de hierro con púas afiladas en su interior, donde se colocaban las manos del individuo y luego se cerraba lentamente, aplastando y perforando los dedos. Este método se utilizaba para infligir dolor intenso en las manos sin necesariamente causar la muerte de inmediato. En el aplastamiento con piedras, la víctima era tendida en el suelo, con las extremidades extendidas mientras los verdugos colocaban pesadas piedras o escombros sobre su cuerpo. Estas piedras eran seleccionadas para concentrar el peso en áreas específicas, como el pecho, abdomen o las piernas. Conforme se añadían más piedras, la presión aumentaba comprimiendo los tejidos blandos y los huesos. Esto provocaba un dolor agudo y dificultad para respirar, ya que el peso sobre el pecho podía impedir la expansión de los pulmones. Además de dolor físico, la víctima experimentaba una sensación de asfixia y angustia psicológica. Espantoso por donde se lo mire. Algunos dirán que esta tortura tendría que ir en el 1 o 2, pero si puse esto en el nivel 3 es por una razón. Les explico. La técnica de la gota china como método de tortura durante la Edad Media implicaba gotas de agua cayendo de forma constante y repetitiva sobre la frente de un prisionero, quien generalmente estaba atado. A primera vista, puede parecer inofensiva, pero con el tiempo, la repetición constante de las gotas de agua podía causar un gran tormento físico y mental. Los efectos incluían irritación extrema, insomnio, alucinaciones y, en algunos casos, incluso la pérdida de la cordura. La táctica detrás de este método era debilitar gradualmente la resistencia mental y física del prisionero para obtener confesiones o información. Es un ejemplo de cómo la tortura medieval buscaba infligir sufrimiento prolongado y psicológico para alcanzar sus objetivos. Esta tortura es casi lo mismo que el del desgarro, pero se usan instrumentos de tortura distintos. La tortura del potro, también conocida como estiramiento en el potro, era un método de tortura utilizado durante la Edad Media y más allá. Consistía en atar a la víctima a un potro de madera con correas, y luego se procedía a estirar gradualmente el cuerpo mediante un mecanismo de poleas o palancas, causando un dolor extremo y a menudo lesiones graves en las articulaciones y músculos. Era utilizado para obtener confesiones o como castigo para aquellos considerados culpables de crímenes. Su objetivo era infligir un dolor intenso y prolongado, con consecuencias físicas y psicológicas duraderas. La mordaza de hierro es una leyenda medieval que ha capturado la imaginación popular a lo largo de los años. Se dice que era un dispositivo de tortura en forma de máscara de hierro que se colocaba sobre la cabeza de la víctima, con una mordaza que impedía hablar y clavar púas o picos en la boca para causar dolor, romperle los dientes o la mandíbula. Sin embargo, no hay evidencia sólida de que este dispositivo haya sido utilizado realmente en la Edad Media. Su popularidad puede haber sido inflada por la literatura y el cine, así que tómenlo con pinzas. Aunque era súper cruel y dolorosa, si no fue utilizada en la Edad Media mejor. Pero lo primero, no sé qué clase de retrasado mental pide que le hagan esto en su puto patio, pero bueno, la llamada tortura de la horca era una forma de ejecución y castigo común en la Edad Media. Consistía en colgar al condenado de una viga horizontal, generalmente construida con madera, mediante una soga alrededor del cuello.
La ejecución se llevaba a cabo públicamente en plazas o lugares prominentes para servir como advertencia a otros posibles infractores. Antes de la ejecución, el condenado podía ser sometido a diferentes formas de tortura y humillación, la picota que ya la mencionamos, palizas o incluso mutilaciones. Cuando se aplicaba la horca, el condenado era elevado del suelo, lo que causaba la asfixia por estrangulamiento. Dependiendo de cómo se realizara la ejecución, la muerte podía ser rápida o prolongada, con sufrimientos adicionales si la soga no se colocaba correctamente. Aunque la horca era una forma de castigo temida, también se consideraba una forma de justicia pública y un medio para disuadir a otros de cometer delitos graves. Sin embargo, su uso variaba según la región y la época, y a menudo se aplicaba de manera arbitraria o injusta. La tortura de la hervición, también conocida como el baño de agua hirviendo, era una forma brutal de castigo utilizada en la antigüedad y en la Edad Media. Consistía en sumergir al individuo en agua hirviendo o cerca de ella, lo que provocaba graves quemaduras en la piel y tejidos subyacentes. El sufrimiento infligido por esta tortura era extremadamente intenso y a menudo resultaba en la muerte del individuo debido a las quemaduras graves y a las complicaciones asociadas con ellas, como infecciones. El propósito de la tortura de la hervición era infligir un castigo extremo y causar un sufrimiento máximo al individuo. Se utilizaba como una forma de castigo público para disuadir a otros de cometer delitos similares, como siempre, y como una herramienta de control social. Esta forma de tortura era particularmente cruel y se utilizaba para castigar a los enemigos del Estado, a los criminales o a aquellos considerados como herejes o disidentes. La tortura de la corona de espinas se remonta a la crucifixión de Jesucristo, según la narrativa cristiana. Durante la Edad Media, esta tortura se utilizaba como una forma de humillación y castigo extremo. Consistía en colocar una corona de espinas alrededor de la cabeza del condenado, que se presionaba firmemente contra la piel, causando dolor y sangrado. La corona de espinas estaba hecha de ramas espinosas entrelazadas, que podían variar en tamaño y longitud de acuerdo con la crueldad del torturador. Al presionar la corona sobre la cabeza del individuo, las espinas perforaban la piel y causaban heridas dolorosas, además de provocar sangrado y posiblemente infecciones. Esta forma de tortura se utilizaba principalmente como una forma de burla y humillación, especialmente en casos en los que se quería denigrar a la víctima, como en el caso de prisioneros políticos o disidentes religiosos. Además del dolor físico, la corona de espinas también infligía un sufrimiento psicológico al individuo, al recordarle constantemente su estado de humillación y sufrimiento. La tortura de la cuna de Judas es una forma extremadamente cruel de castigo utilizada en la Edad Media. Consistía en suspender al individuo desnudo sobre un cono puntiagudo o pirámide metálica y luego dejarlo caer repetidamente sobre él desde una altura determinada. El cono puntiagudo, a menudo hecho de metal, se colocaba en posición vertical y se aseguraba firmemente en el suelo. El individuo era levantado por medio de poleas o cuerdas y luego dejado caer sobre el cono, que penetraba en el área perineal o genital. Este proceso se repetía varias veces, causando un dolor extremo y daños físicos graves. El propósito de esta tortura era infligir un sufrimiento máximo al individuo, tanto físico como psicológico. La tortura de la cuna de Judas se utilizaba como castigo para criminales, enemigos del Estado, disidentes religiosos y otros considerados como enemigos o delincuentes graves. La tortura de la rueda, también conocida como la rueda de desmembramiento, era una forma particularmente atroz de castigo utilizada durante la Europa medieval. Consistía en un proceso prolongado y doloroso en el que la víctima era atada a una gran rueda de madera reforzada con hierro. Una vez asegurada a la rueda, los verdugos golpeaban repetidamente a la víctima con martillos o barras de hierro, con el objetivo de romperle los huesos y causarle lesiones graves.
Después de recibir los golpes iniciales, la víctima era a menudo dejada atada a la rueda, a merced del clima y de cualquier animal carroñero que pudiera acechar. Esta prolongación del sufrimiento tenía la intención de aumentar el tormento físico y psicológico infligido a la víctima. Algunas variantes de este tormento incluían dejar que los animales se acercaran y desgarraran los cuerpos de las víctimas indefensas. La tortura de la rueda no siempre resultaba en la muerte instantánea. En cambio, muchos condenados padecían durante días, con huesos rotos, sufriendo un dolor insoportable y expuestos a condiciones extremas. Este método de castigo no solo buscaba infligir dolor físico extremo, sino también servir como una forma de intimidación para disuadir a otros de cometer delitos. Fue utilizado por autoridades civiles y religiosas como una herramienta de justicia durante la Edad Media en Europa. Su horror y crueldad lo convirtieron en uno de los métodos de tortura más infames de la historia. Esta tortura era 100% para las mujeres y van a sentirlo. La tortura de la pera vaginal es un método brutal de tortura que ha sido utilizado a lo largo de la historia, particularmente durante la Inquisición y otros períodos de represión y persecución. Consiste en un dispositivo metálico en forma de pera que se inserta en la vagina víctima. Una vez dentro, se expande gradualmente mediante un tornillo o una pera, provocando un dolor extremo y, en muchos casos, causando daños físicos irreparables. El propósito de este cruel instrumento era forzar confesiones o castigar a personas consideradas herejes, brujas u otros disidentes. Las víctimas de esta forma de tortura sufrían un dolor insoportable mientras la pera se expandía dentro de ellas, causando desgarros, lesiones internas e incluso la muerte en algunos casos. Además del dolor físico, la tortura de la pera vaginal también tenía el objetivo de infligir humillación y degradación a las víctimas, añadiendo un componente psicológico devastador a la experiencia. El miedo a este tipo de tortura a menudo llevaba a personas inocentes a hacer falsas confesiones con la esperanza de evitar el sufrimiento. La tortura del burro español es una práctica de tortura mencionada en algunos relatos y literatura histórica, pero su autenticidad y uso concreto en la Edad Media son motivo de controversia y debate entre los historiadores. La descripción común de este método de tortura sugiere que la víctima era obligada a montar un burro que estaba colocado sobre una viga estrecha y puntiaguda, de manera que la presión del peso corporal causaba un dolor extremo, especialmente en áreas sensibles como los genitales y otras partes del cuerpo. Esta posición forzada no solo infligía dolor físico, sino que también humillaba y degradaba al individuo ante los espectadores. Se dice que la tortura del burro español fue utilizada en contextos de justicia medieval, incluyendo la Inquisición española y otras formas de persecución religiosa y legal. Sin embargo, la falta de evidencia histórica sólida ha llevado a muchos historiadores a cuestionar su existencia real como método de tortura estándar. Las referencias a este tipo de tortura provienen principalmente de fuentes literarias y relatos menos confiables, lo que sugiere que podría ser más una representación simbólica o exagerada de los métodos de castigo utilizados en la época medieval. La Edad Media fue un período marcado por diversas formas de castigo físico y tortura, utilizadas para infligir sufrimiento y controlar a los individuos considerados como criminales, herejes u enemigos del Estado. Estas prácticas reflejaban las creencias contemporáneas sobre la justicia y el castigo, influenciadas por normas sociales, religiosas y políticas del momento. Y creo que ya estamos preparados para el nivel más fuerte de todos. La crucifixión en la Edad Media fue una forma de castigo brutal y pública utilizada por las autoridades para disuadir el crimen y castigar a los infractores. Se practicaba principalmente en Europa, especialmente durante la época medieval, aunque su frecuencia variaba según la región y el período histórico. Durante la Edad Media, la crucifixión no era tan común como en épocas anteriores, como en el Imperio Romano, pero aún se utilizaba en casos de traición, herejía, blasfemia y otros crímenes graves.
Los condenados eran generalmente azotados antes de ser clavados en la cruz, lo que aumentaba su sufrimiento. Las cruces medievales podían variar en diseño y tamaño, pero generalmente consistían en dos piezas de madera. Una vertical, stipes, y una horizontal, patibulum, donde se clavaban las manos y los pies del condenado. Dependiendo de la gravedad del crimen, la persona podía ser dejada para morir lentamente de hambre, sed y exposición a los elementos, o a veces se aceleraba su muerte mediante la perforación del corazón o la asfixia. La crucifixión en la Edad Media también tenía connotaciones religiosas, ya que se asociaba con la pasión de Cristo y se utilizaba a menudo como una forma de castigar a los herejes y a aquellos que desafiaban la autoridad de la Iglesia. Además del sufrimiento físico, la crucifixión era una forma de humillación pública, destinada a infundir miedo y servir como advertencia para otros. A medida que la Edad Media llegaba a su fin y la sociedad europea se volvía más civilizada, la crucifixión cayó en desuso. La flagelación con látigos de metal y vidrio es una de las formas más crueles de tortura conocidas en la historia. Esta técnica implica golpear a la persona con un látigo que tiene tiras de cuero o metal con fragmentos afilados de vidrio incrustados en ellas. Cada golpe provoca cortes profundos y desgarraduras en la piel, causando un dolor insoportable y dejando cicatrices permanentes. Además del dolor físico extremo, la flagelación con estos látigos también inflige un daño psicológico profundo en la víctima, ya que el miedo y la angustia aumentan con cada golpe. Esta forma de tortura ha sido utilizada en diferentes contextos a lo largo de la historia, desde prácticas de castigo en sociedades antiguas hasta métodos de interrogatorio en regímenes dictatoriales y conflictos armados. En muchos casos, la flagelación con látigos de metal y vidrio se empleaba como una forma de castigo público para disuadir a otros de cometer delitos o desafiar el poder establecido. En otros casos, se utilizaba como método para obtener información o confesiones de los prisioneros. La tortura de la sierra fue una de las técnicas más despiadadas y horribles utilizadas durante la Edad Media. Esta práctica se empleaba para castigar, obtener confesiones o información de aquellos acusados de crímenes graves como herejía, brujería, traición, y otros delitos considerados serios en esa época. La tortura de la sierra implicaba colgar a la víctima boca abajo, atada por los tobillos. Esta posición no solo inmovilizaba a la víctima, sino que también aseguraba que el cerebro recibiera un suministro constante de sangre, lo que prolongaba la consciencia y, por ende, el sufrimiento. Dos torturadores usaban una sierra larga de doble mango para cortar el cuerpo de la víctima, generalmente comenzando desde la entrepierna y moviéndose hacia abajo o hacia arriba. El proceso de serrado era lento y deliberado, diseñado para causar el máximo dolor, y el proceso de tortura podía durar un tiempo considerable, y la víctima podía permanecer consciente durante una gran parte del mismo. Debido a la gravedad y la naturaleza prolongada del dolor, la víctima experimentaba un sufrimiento inimaginable antes de sucumbir finalmente a las heridas. La sierra, al cortar lentamente a través de la carne y los huesos, garantizaba que la muerte fuera lenta y dolorosa. La brutalidad de la tortura de la sierra ha dejado una marca indeleble en la memoria histórica y cultural. El toro de Phalaris, también conocido como el toro de bronce o toro siciliano, es un antiguo instrumento de tortura y ejecución que se atribuye a Phalaris, un tirano de Agrigento en Sicilia que gobernó en el siglo VI a.C. Según la leyenda, el dispositivo fue inventado por Perilo de Atenas, un artesano que lo presentó a Phalaris como una nueva forma de ejecutar a los criminales. El toro de Phalaris era una gran figura de bronce en forma de toro hueco. Las víctimas eran introducidas en el interior del toro a través de una puerta en su costado, y luego se encendía una hoguera debajo del mismo, calentando el bronce hasta temperaturas extremas. Como resultado, la persona dentro del toro era quemada viva y las quemaduras eran de 4 grados para arriba.
Un aspecto macabro del diseño del toro de Phalaris es que supuestamente estaba equipado con un sistema de tubos y mecanismos acústicos que convertían los gritos de la víctima en sonidos que se asemejaban a los bramidos de un toro enfurecido, amplificando el horror de la ejecución tanto para la víctima como para los espectadores. En cualquier caso, el toro de Phalaris se ha convertido en un símbolo de la crueldad y la brutalidad humana en la antigüedad, recordado principalmente por su sadismo y la ingeniosidad perversa de su diseño. El empalamiento, una de las formas más brutales de tortura y ejecución de la historia, fue utilizada ampliamente durante la Edad Media y en otras épocas. Consistía en clavar una estaca afilada en el cuerpo de la víctima, generalmente introduciéndola por la vagina o el culo, y luego erguirla verticalmente. La víctima experimentaba un sufrimiento atroz mientras su peso la hacía deslizarse lentamente hacia abajo por la estaca. Este método no era exclusivo de una sola cultura o período histórico. Se ha documentado su uso en civilizaciones como los asirios, los otomanos y, en ciertos casos, los romanos. Sin embargo, fue Vlad el Empalador, gobernante de Valaquia en el siglo XV, quien lo hizo famoso en Europa del Este. El empalamiento no solo se usaba como una forma de castigo, sino también como un medio para sembrar el terror entre los enemigos y disuadir la rebelión. La muerte resultante del empalamiento era lenta y agonizante, a menudo prolongada durante horas o incluso días. Esto se debía a que la estaca se colocaba de manera que evitara perforar órganos vitales de inmediato, prolongando así el sufrimiento de la víctima. Aunque el empalamiento es una práctica del pasado y ha sido abolida, su legado permanece como un recordatorio sombrío de la crueldad y brutalidad de ciertos períodos de la historia humana. Y bueno muchachos, eso será todo por hoy, que poco de seguro que no es. Nos vemos en la próxima, y si llegaste hasta acá te pediría de corazón que le des like o te suscribas, ya que me costó un huevo hacerlo. Bueno, nos vemos, chao.